Damos la bienvenida a la bióloga Elisa Levy Ortiz. Ella es integrante del Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador, OMASNE, y particularmente del Observatorio del Bosque Los Cedros. Sobre este bosque protector Los Cedros, la Corte Constitucional de Ecuador acaba de emitir una sentencia el 1 de diciembre en la cual se declara la vulneración del derecho al agua y ambiente sano de las comunidades aledañas a este bosque protector que incluye el río Magdalena. Quisiéramos, bióloga Levy Ortiz, conocer su punto de vista sobre este tema, la importancia que reviste esta sentencia de la Corte. Gracias, muchas gracias primero por el espacio. Bueno, como ya lo hemos venido mencionando desde que se publicó esta sentencia, es realmente una sentencia histórica por varias razones, ¿no? Por un lado, porque es la primera vez que la Corte Constitucional se pronuncia sobre la violación de los derechos de la naturaleza en un contexto de actividades extractivas como la minería. También es una sentencia histórica porque bueno, para empezar, como usted ya lo mencionó, esta sentencia reconoce que se vulneraron los derechos de las comunidades, el derecho al agua, el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y también un derecho muy importante y tal vez poco conocido para la ciudadanía en nuestro país, que es el derecho a la consulta ambiental. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos el derecho constitucional a ser consultados sobre cualquier actividad que pueda afectar nuestro ambiente, nuestro entorno. Y en esta sentencia la Corte es muy clara de la violación a ese derecho y además se pronuncia sobre observaciones en el tema de la consulta ambiental y también sobre actividades o acciones que ellos, digamos, solicitan para reparar la violación a este y otros derechos. Esta sentencia está trayendo fuertes reacciones del sector minero. Lo hemos visto y leído en sus portales, al punto de que el día de ayer la Cámara de la Minería del Ecuador y empresarios mineros hicieron una rueda de prensa. Paradójicamente, señalaron en la misma que se está impidiendo actividad minera legítima en bosques protectores, que suena como casi una contradicción, pero así lo han Ujú. denunciado, señalando que se está vulnerando la seguridad jurídica en el Ecuador. Bueno, justamente es eso, ¿no? Yo creo que esta sentencia también de la Corte Constitucional nos da la razón a organizaciones sociales, a organizaciones de defensa de derechos humanos de la naturaleza, quienes por décadas han y hemos venido exigiendo o denunciando la violación de estos derechos, ¿no? Nosotros hemos constantemente venido denunciando en todo el país, de norte a sur, de este a oeste, que la entrega de estas concesiones mineras son ilegales. La Cámara de Minería constantemente habla de que les preocupa la minería ilegal, que si no se permite la minería legal, va a venir la minería ilegal. Pero lo que nosotros hemos dicho, y esto queda demostrado con esta sentencia de la Corte Constitucional, es que todas las concesiones que fueron entregadas a través del antiguo Ministerio de Minería y ahora de Recursos No Renovables y con la venia del Ministerio del Ambiente, todas esas concesiones son ilegales. Y justamente la Corte Constitucional acaba de dictaminar eso, porque solo al revisar el caso de los cedros, ellos encontraron que se violaron no solo uno, sino varios derechos constitucionales. Y ese es el caso de todas y cada una de las concesiones en nuestro país. Todas las concesiones en nuestro país tienen las mismas irregularidades, las mismas ilegalidades, por ende son concesiones, perdón, ilegales. Entonces es realmente absurdo y paradójico que ahora la Cámara de Minería se preocupe de la minería ilegal, ¿no? Que usen ese discurso tan falto de fundamentos, de lógica, de que si se impide la minería legal, como ellos llaman, que como insisto, no es la minería que promueve nuestro gobierno, la minería que promueve la Cámara de Minería no es una minería legal y queda demostrado con la sentencia. También yo creo que ellos están obviamente preocupados porque esta sentencia también marca justamente un hito histórico en ese sentido, ¿no? Ellos están preocupados por sus trabajos, por sus empresas, pero también es momento de que toda la ciudadanía, en base a esta sentencia y a todo el trabajo que, como lo mencioné, se han venido haciendo por décadas en nuestro país, se dé cuenta que la minería no es una opción de desarrollo para el Ecuador. La Cámara de Minería, las empresas mineras hablan de minería sustentable, de minería sostenible. Ese concepto, como usted se refirió anteriormente, también es un concepto contradictorio. No puede haber minería sustentable ni sostenible. No existe, no pueden abanderarse de ese concepto de sostenibilidad o sustentabilidad para una actividad extractiva tan devastadora como lo hemos visto en todo el mundo como es la minería. A veces estos debates, minería, agua,
caen en terrenos un poco abstractos. La gente, el ciudadano común, no visualiza qué es lo que se encuentra en juego de por medio. Piensan que es solamente una cuestión de activistas en contra Mm. de empresarios, activistas en contra de grandes compañías mineras o de intereses económicos. Pero de por medio está mucho, está la naturaleza, está el agua, está el bienestar de las comunidades, está también la flora, la fauna. Descríbanos un poquito qué es lo que contiene el río Magdalena, qué es lo que contiene este bosque protector que ha sido objeto de esta sentencia de la Corte Constitucional. Entendemos que, entre otras cosas, hay 3 ranas diminutas que se ubican en esta zona del río Magdalena: la rana de cristal, la nodriza confusa, el arlequín hocicudo, que estarían en riesgo de desaparición. Bueno, estas tres últimas ranitas que usted menciona se encuentran en una concesión minera que está justo al lado de Los Cedros, que es la concesión minera de Yurimagua, en la cual también hay varios procesos legales y toda como una disyuntiva social ambiental en torno a ese proyecto. Este es otro proyecto minero. Nosotros con Los Cedros estamos al lado, pero en términos de ecosistema, como usted lo menciona, es justamente el mismo ecosistema, ¿no? Estas dos concesiones se encuentran en el Valle de Intac, la concesión Río Magdalena, que está sobre el bosque protector Los Cedros, y la concesión Yurimagua. Son ecosistemas mega biodiversos, porque justamente en esta región de nuestro país se juntan lo que se conocen como hotspots de biodiversidad, que son la bioregión Tumbes Chocó Magdalena, que es conocida a nivel mundial por una de las zonas con más altos niveles de endemismo, es decir, de especies únicas en el mundo que solo se encuentran en esta región, como las 3 ranitas que usted acaba de mencionar. Y también la biodiversidad en el bosque protector Los Cedros es realmente increíble, y una de las razones por las cuales conocemos de toda esta biodiversidad es por el trabajo de más de 30 años que se ha venido haciendo en la Estación Científica Los Cedros, que ha constituido como la esencia, el núcleo para que este bosque de más de 6.000 hectáreas se conserve. Además de este alto endemismo, tenemos una altísima biodiversidad. En el bosque protector Los Cedros es el sitio en la provincia de Imbabura donde se ha registrado la mayor cantidad de aves. Y al hablar de esto, también quisiera mencionar que toda esta biodiversidad, que toda esta belleza natural, también es una potencialidad para temas de desarrollar actividades económicas verdaderamente sustentables y sostenibles como el turismo, ¿no? El aviturismo, el turismo de aves es una actividad verdaderamente sostenible y sustentable que genera millones de dólares, que mueve millones de dólares a todo el mundo. Y si estamos hablando de un bosque donde se encuentra el mayor número de especies de aves en Imbabura, como es Los Cedros, esa es una riqueza que debemos explotar. ¿Qué papel juega el río Magdalena en este ecosistema y a qué amenaza se ve sometido? Sí, dentro del bosque protector Los Cedros nacen varios ríos, ¿no? No únicamente el río Magdalena, también tenemos el río Cielo Verde, Manduriacu y otros ríos más pequeños. Y justamente el agua, ese es el recurso que más preocupa, no solo en el caso de Los Cedros, sino en todo el país y a nivel mundial, ¿no? Es el recurso que más nos preocupa cuando hay esta amenaza de la actividad de minería, sea pequeña, a gran escala, legal o ilegal. La minería de por sí lo que hace es remover el subsuelo para extraer los minerales. Y solo en la remoción de este subsuelo se remueven minerales tóxicos que están naturalmente, al estar en el subsuelo, no generan ningún impacto. Pero al removerse el subsuelo, estos entran en contacto con el oxígeno y se da un proceso de oxidación por el cual estos metales se convierten en metales tóxicos. Y justamente es el agua subterránea, el agua que sale, la que se contamina, la que se acidifica, y que estos impactos, lastimosamente, al agua no la podemos controlar. O sea, si usted trata de taponar o remediar como hicieron, como se dio en el caso de Yurimagua, ¿no? Donde justamente yo creo que estos lamentables precedentes de impactos a la minería únicamente en fase de exploración son realmente preocupantes. En el caso de Yurimagua, que es esta concesión que está al lado de Los Cedros, en la fase de exploración avanzada hicieron varias perforaciones en el subsuelo, kilómetros de profundidad, y lo que hicieron fue obviamente fragmentar el sistema subterráneo de agua. Entonces, el agua que hizo salir por estos ductos, estas perforaciones, y al salir fue arrastrando todos estos minerales que le mencioné. Y justamente hay incluso imágenes que son muy conocidas de las cascadas Las Gemelas en Junín, donde se puede ver claramente, hay una cascada que no ha sido intervenida y la otra cascada se tornó naranja. Y esto es por estos minerales que se oxidaron en esta fase de exploración. Entonces, este Estos recurso, temas
Ujú. Estos temas, bióloga Ley Ortiz, deben llevarnos a reflexiones del entorno, del trasfondo que esto tiene y del por qué se continúan dando estas situaciones y progresando, diríamos, viento en popa en Ecuador. Está de por medio allí el decreto 151, decreto del actual gobierno de Guillermo Lasso, que busca posicionar una concepción sesgada de seguridad jurídica para proteger derechos preexistentes como son los contratos. Y hay una amenaza latente, inmediata, la reapertura del catastro minero, anunciado ya y consolidado a través de este mismo decreto para el mes de enero. Sí, me alegro que menciona esto del decreto 151, ¿no? Porque realmente, si bien sabíamos un poco como digamos, de dónde viene Guillermo Lasso y sus intenciones políticas como presidente y la cercanía que tiene, ¿no? Con el sector industrial, pero yo creo que realmente sorprendió a todos la publicación de este decreto, sobre todo por lo que él exige, ¿no? Por lo que él demanda, como usted mencionó, esta celeridad en los proyectos de entrega de concesiones, cuando ahora la Corte Constitucional está diciendo que se debe revisar cómo se entregan esos permisos esos registros ambientales, porque es realmente lamentable, es realmente una vergüenza el rol del Ministerio del Ambiente en nuestro país, que literalmente regala las concesiones, los permisos de registro ambiental. No se da un proceso técnico y científico como debe darse, más aún cuando se están entregando concesiones mineras en sitios tan importantes para el recurso hídrico como es el páramo del Cajas en el Azuay, como son los bosques del noroccidente de nuestro país, como es la Amazonía ecuatoriana. La mayoría de concesiones mineras están sobre ecosistemas frágiles y el presidente, nuestro gobierno, en vez de revisar esas concesiones, de ver realmente si tiene sentido entregar concesiones en estos ecosistemas frágiles, está priorizando en nuestra cara y de manera, no sé cómo decirlo, pero es muy indignante como este decreto, ¿no? O sea, Hay ellos una exigen. situación realmente preocupante en el país. Sí. Acá en el Austro, en la ciudad de Cuenca concretamente, se llegaron a concesionar más de 70.000 hectáreas del cantón Cuenca exclusivamente, no nos referimos a la provincia de Azuay, de las cuales permanecen 45.000 concesionadas, todas ellas en bosques protectores y en zona de páramo. Sí, y esta situación, como le mencionaba, pasa en todo nuestro país. Yo soy oriunda de la parroquia El Chical, en la provincia del Carchi, y en mi parroquia el 95% del territorio de mi parroquia está concesionado, sin el debido proceso, sin consultar a las comunidades. Allá lo único que hicieron, y la misma empresa que está en el Bosque Los Cedros, la canadiense Cornerstone, nos fueron a informar lo que van a hacer. Y esta cuestión resulta muy indignante para quienes hemos visto de primera mano cómo se entregan las concesiones y luego van a informar con todo el aparataje estatal, el Ministerio del Ambiente, meten al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Educación, a todos como que los meten en esta estrategia de querer imponer las concesiones mineras, y es también muy lamentable esta estrategia en la que cae nuestro gobierno, ¿no? Y las instituciones públicas de decir, bueno, si ustedes aceptan la presencia de esta empresa minera o aceptan el proyecto minero, vamos a mejorar la educación, la vialidad, que son necesidades sobre todo en las zonas rurales, son necesidades de nuestro país, pero le compete al Estado, al gobierno, asumir esas necesidades y no chantajearnos a través de una empresa minera. Y es muy indignante, como le mencionaba, que llegan con ese discurso, ¿no? Y como ya bien lo pueden ver en la sentencia, que es una sentencia pública que está en la página de la Corte Constitucional, ellos se pronuncian sobre cómo no se ha dado el debido proceso. Y no es solo, como le mencionaba, en el caso de los cedros, sino en todas las concesiones mineras, ellos llegan a imponernos. Y no es que, y cuando hablan que incluso los abogados del Ministerio del Ambiente y del sector minero, incluso en la audiencia de la Corte Constitucional, decían que las comunidades que se socializó y nos quieren engañar hablando de una socialización cuando eso no es lo mismo que una consulta que tiene un debido proceso y que es vinculante. El presidente de la República se ha ufanado, lo dicho en declaraciones públicas, de que ha iniciado reuniones, ya lo hace desde hace 3 meses aproximadamente, reuniones quincenales con los miembros de la Cámara de la Minería y también con representantes de las compañías. Nos parece bien que el presidente atienda a todos, pero preguntamos, ¿se lo hace también con las organizaciones ciudadanas? Recordamos que campaña sí lo hizo, por lo menos mantuvo un coloquio, recordamos con 4 chicas, 4 damas que se pertenecían a Yas Unidos, y en ese coloquio el presidente alabó la posición de estas personas. ¿Cuál es la actitud del presidente y del gobierno con respecto a las organizaciones ciudadanas?
Pues yo creo que deja mucho que desear, ¿no? Usted bien lo ha dicho, o sea, ¿cómo puede ser que el presidente se reúna con las cámaras de producción, con la Cámara de Minería? ¿Cómo puede ser que nuestro presidente publique este decreto 151, donde da como una puerta abierta, donde incentiva de manera ilegal, perdón, y desproporcionada la minería en un país mega biodiverso con riqueza agrícola, turística, cultural? Es realmente indignante como el rol del presidente. Y como usted dice, no es lo mismo con los sectores sociales, no es lo mismo con la industria de turismo. ¿Por qué no fomenta el turismo? ¿Por qué no fomenta la agricultura? Tenemos a los agricultores en la costa que han venido protestando por años, exigiendo unas mejores políticas en torno a la agricultura. Es realmente indignante, ¿no? Que se siga priorizando desde el gobierno, desde el Estado y ahora a la cabeza de Guillermo Lasso, que se siga priorizando el extractivismo, que se siga priorizando la destrucción de la naturaleza, porque la minería es la actividad con mayor devastación a nivel mundial. Y yo creo que los ecuatorianos y ecuatorianas estamos a tiempo. Tenemos que ver lo que pasa en nuestro vecino Perú, donde los distritos mineros son los territorios más pobres del país. En Ecuador nos hemos dado cuenta que si bien dependemos del petróleo, pero no ha habido un buen manejo de esta actividad, no ha habido un seguimiento ni por parte del gobierno, ni por parte de los entes de control como el Ministerio del Ambiente. En las zonas donde se ha hecho explotación petrolera por décadas en nuestro país son las zonas más contaminadas, más pobres. Y eso es el panorama que se nos avecina si es que seguimos promoviendo la minería. Entonces, el gobierno tiene que ver los dos lados, como quien dice, de la moneda, ¿no? Y tiene que ver, porque como bien esto se presentó en el caso de los cedros, existe amplia evidencia técnica y científica de todos los impactos devastadores que genera la minería a nivel del suelo, a nivel del agua, a nivel de los ecosistemas y a nivel de la economía, ¿no? La minería no es que nos va a traer unos réditos económicos impresionantes como nos tratan de engañar con estas cifras agigantadas que presentan las empresas y el gobierno. Esta sentencia sobre el bosque protector Los Cedros, sentencia de la Corte Constitucional, su criterio, genera jurisprudencia para otras zonas del país. Sí, es realmente, y invito a todos a que revisen la sentencia, es una sentencia larga, pero en la última parte donde habla de de las conclusiones, donde habla de las medidas de reparación y justamente donde habla de las medidas de no repetición, me parece que es una parte también muy importante de esta sentencia, porque justamente la Corte Constitucional se pronuncia y establece medidas de no repetición, porque no podemos seguir permitiendo que esto pase. Como le decía, todas estas organizaciones sociales ambientalistas han venido denunciando esto por décadas y ahora la Corte Constitucional nos da la razón y emite ¿cómo se diría? Estos numerales para que no se repita esta situación, porque no pueden seguir entregando concesiones mineras de cualquier actividad extractiva sin consultar a la gente. Esto es realmente indignante que en nuestro país se siga dando esta situación, que quieran imponer estos proyectos extractivos, estos proyectos que generan contaminación, que generan una división social terrible en los territorios sin darse un debido proceso. Está bien si ven al Ecuador como una potencia minera, pero debe darse un debido proceso. Y la Corte Constitucional ya dictaminó que no se ha dado y que no puede seguirse, que esto no puede repetirse, que no pueden seguir entregando concesiones sin consultar a la gente en los territorios. ¿Y qué es lo que dice la sentencia con respecto al derecho de las poblaciones en el sitio y aledañas a una consulta ambiental? Sí, esto es realmente interesante que ellos revén e insisten, ¿no? Porque incluso creo que hasta ahora el sector minero, creo que por no tener fundamentos, siguen insistiendo que no aplica la consulta previa, pero no estamos hablando solo de la consulta previa. En Ecuador tenemos dos consultas consagradas en nuestra Constitución, la consulta previa, libre e informada para pueblos y nacionalidades indígenas, y tenemos la consulta ambiental. Yo creo que eso al sector minero se le olvida que existe el derecho a la consulta ambiental que aplica para todos y todas las ecuatorianas. Con respecto a la consulta ambiental, en esta sentencia emite varias observaciones, insiste de que este es un derecho para todos los ecuatorianos y ecuatorianas que debe darse antes, y eso también es muy importante que la Corte recalca lo que dice la Constitución. Esta consulta debe darse antes de la entrega de los registros ambientales. Como le mencionaba, la dinámica que ha habido en nuestro país es que van a socializar, ni siquiera a consultar. Las empresas mineras de mano del gobierno van a socializar los proyectos mineros ya cuando se ha entregado el título minero, ya cuando tienen todos estos registros ambientales y empiezan a operar como que sin ningún impedimento, ¿no?
Y eso creo que es muy importante, todos estos parámetros en los que trata esta sentencia sobre la consulta ambiental. También algo muy importante es que ahí queda muy claro que quien debe hacer esta consulta ambiental es el Estado. Ellos no pueden entregar esta responsabilidad a las empresas mineras. Es el Estado el que debe hacerlo y antes de la entrega de los registros ambientales. Gracias, Elisa, por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes por el espacio. La bióloga Elisa Levy Ortiz es integrante del Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador, OMASNE, y del Observatorio del Bosque Los Cedros. Nos vamos a una breve pausa.